El ejemplo más claro tenemos con Anakin, ¿no? Por un lado, ok, la justificación, quizá un análisis simplista, es que toma el lado oscuro por amor. La verdad es que han habido bastantes escándalos sobre el comportamiento de los cascos azules, ¿no? Los Jedi son una orden que está arraigada en una creencia religiosa, ¿no? El día de hoy vamos a discutir sobre si los Jedi deberían de ser considerados los cascos azules galácticos. O el que viene de la Orden Jedi estaría pensando en un equilibrio entre el lado oscuro, ¿no? La fuerza, etcétera. Hola, ¿qué tal, ciudadanos de la galaxia? El día de hoy nos encontramos en el primer capítulo de este podcast. El día de hoy vamos a discutir sobre si los Jedi deberían de ser considerados los cascos azules galácticos, porque al final del día, pues, ambos grupos buscan mantener la paz. Pero creo que hay mucho que investigar y mucho que analizar. Por eso, el día de hoy me acompaña un experto, mi profesor Joel Bravo. Profe, muchas gracias por estar aquí. Por favor, preséntate un poquito. Primero que nada, muchas gracias, Griselda, ¿no? Y a todo el equipo de este podcast, y felicitarte por la iniciativa. Gracias. Está muy interesante el tema, la relación. Y bueno, ¿no? Como eso, mi nombre es Joel Bravo, internacionalista, mexicano, necaxista, fútbol, fan también de Star Wars y que he tenido la oportunidad de estar en misiones de paz de Naciones Unidas. Entonces creo que podríamos comentar algunas cosas de interés para el auditorio. Yo creo que sí, profe. Entonces, si le parece, ya empezamos un poco con la carnita de este episodio. Pues ya adelantaba un poco ahorita en el preámbulo. Sabemos que desde lo más básico de lo básico, los cascos azules son quienes se encargan de mantener la paz dentro del sistema de la ONU a nivel mundial y que, bueno, son los elementos militares con los que cuenta la ONU, ¿cierto? Cierto, cierto. Porque muchas veces se confunde, ¿no? Dentro de las operaciones si los cascos azules tienen más poder o más acciones, sobre todo utilizando, ¿no? El uso de la fuerza. Y como lo comentamos en un momento dado, dentro de aulas y en general, ¿no? En el debate, que depende mucho del mandato que tenga, ¿no? Depende mucho del tipo de misión en que estén, no importa que sean armados, si pueden o no intervenir, ¿no? Pero digamos, de esencia lo defines correctamente. Muy bien. Bueno, partiendo de esto, entonces, vámonos a qué son los Jedi, profe. Porque sabemos también desde el universo de Star Wars que ellos también son los encargados de mantener la paz en la galaxia. Pero, pues hay ahí bastantes discrepancias entre ambos grupos. Sí, sí, porque pensando y reflexionando, de esencia, podríamos decir que sí serían, ¿no? Sería equiparable esta conexión. En la práctica no. ¿Y por qué? Mucho tiene que ver con la formación. Me voy a ver quizás hasta un poquito más profundo metafísico, ¿no? ¿Por qué? Porque los Jedi venían de una formación e incluso también una cosmovisión que debería de tener cualquier, decimos en el argot, hacedor o facilitador de la paz. Estar pensando en la humanidad. Y esto no es una cuestión romántica, es una cuestión de esencia. ¿Por qué? Porque estás trabajando para la humanidad, porque Naciones Unidas en su esencia representa a la humanidad. Como en su momento el Jedi, ¿no? O el que viene de la Orden Jedi estaría pensando en un equilibrio entre el lado oscuro, ¿no? La fuerza, etcétera, pero siempre teniendo esta dualidad, ¿no? Y me recuerda también a una aproximación de cosmovisión quizá más oriental. Lo veríamos, tú lo recordarás, ¿no? En un momento dado en la formación, cuando revisábamos filosofías orientales, específicamente budistas, confucianistas, ¿no? En donde está presente la esencia, el bien y el mal, el yin y el yang, que es parte constitutiva del ser humano. Y luego esta visión occidental que la divide, ¿no? Entonces el Jedi rescata esta dualidad del ser humano. Esto también lo debería de tener un trabajador de la paz para entender que hacemos guerra y hacemos paz, pero lógicamente buscando la paz. No sé si me doy a entender. Yo creo que justo de eso, un como tema que sale a relucir es que
pues al final del día, los Jedi son una orden que está arraigada en una creencia religiosa, ¿no? Y lo dicen más adelante en las películas, que la fuerza la consideran una religión. Entonces, creo, para mí ese sería como un primer punto de diferencia entre los dos, ¿no? Que justamente es esto que mencionas, profe, sobre cómo, pues sí, por un lado se tiene esto, y retomo lo del yin y el yang, que lo vemos mucho en el lado oscuro, el lado y la fuerza, pero eso no lo vemos en la práctica, en la ONU, ¿no? No lo vemos en los cascos azules. Exactamente, porque bueno, ya cuando lo analizamos desde una perspectiva internacional, más científica, social, pues vemos que los intereses son los que prevalecen, ¿no? Y esos intereses, pues muchas veces, si no es que todas, pero bueno, la mayoría de las veces, no coincide con este equilibrio, ¿no? Que en este equilibrio que estamos buscando, sea desde una aproximación filosófica o sea desde una aproximación de la formación del Jedi, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo los intereses de las potencias específicamente, ni siquiera de algunos países, sino de los 5, y a veces, dependiendo también la correlación, dentro de esos 5 países permanentes de Naciones Unidas con el derecho a veto, no son todos, es Rusia, es China o es en su momento también Estados Unidos. Vemos que, por ejemplo, Reino Unido o Francia a veces se han convertido en los últimos años, veamos los conflictos más recientes, Ucrania, Medio Oriente, ¿no? Como simples espectadores, ¿no? Al final deciden de esos 5 los 3, ¿no? Que tienen más poder. Y que son los intereses, ¿no? Dependiendo de lo que están señalando. Cosa que en esencia, cuando lo comparamos, ¿no? con la tradición Jedi, pues va más allá. Y quizá algo específico que tú lo estás esbozando, la cuestión humana, ¿no? El Jedi está más cercano a la humanidad. En este caso, si nosotros queremos llevarlo, corrijo, no a la humanidad, sino a todos los seres vivientes de las galaxias, ¿no? Conocidas y por conocer. Y en el caso de los cascos azules, pues debería de estar pensando en la humanidad, que en la práctica no lo vemos, ¿no? En el origen sí, en la misión, en la visión sí, más bien en la visión sí, pero en la misión no. Y siento que eso que dices tiene mucho que ver también con cómo se establecen a los cascos azules, ¿no? Sabemos que para la ONU el casco azul, antes de ser casco azul, es integrante de la milicia de su propio país. Entonces creo que también eso puede ser una razón para que sean distintos, porque bueno, como lo vemos en el caso de los Jedi, ellos pues abandonan todas sus raíces para convertirse y poder unirse a la formación, ¿no? Entonces, siento que también viene mucho de ahí esa diferencia de tener esa humanidad, por así decirlo. Exacto. Y volvemos quizá a la esencia, ¿no? Al deber ser, ¿no? Que tanto, por ejemplo, se trabaja en el derecho, ¿no? El deber ser de la milicia, pues es servir a los ciudadanos del país en donde están. En la práctica, por muchas circunstancias, y esto no nada más del ejército mexicano, estadounidense, ruso, desde todos los ejércitos, pues responden a intereses políticos, ¿no? Dependiendo también de la relación histórica que tengan con el poder civil, etcétera, ¿no? Pero bueno, no nos desviamos del tema. En el caso, por ejemplo, ¿no? de los Jedi, hay una formación y tocas un tema muy, muy claro esto sobre la filosofía y la religión, ¿no? Porque sí, se menciona que es una religión, pero es una religión muy, vamos a decirlo así, muy amplia, que inclusive yo me atrevería a decir que es una filosofía de vida, ¿no? Claro. Como debería ser una religión, que en Occidente no se percibe quizá, o no se practica así, se percibe pero no se practica. No es que sea mejor en Oriente, pero esta perspectiva oriental, que ahí leyendo dentro del universo Star Wars, entrevistaban a George Lucas, y él decía en la inspiración que había tenido en las bases confucianistas sobre todo, ¿no? Un poquito budistas, pero más hacia de Confucio, ¿no? Entendiendo un orden superior, ¿no? Entendiendo que hay un orden y no estar en contradicción con él, sino más bien adaptándose, asimilándose, y es lo que inspira a la Jedi, ¿no? A este universo que conocemos de Star Wars en general. En cambio, nosotros vamos a ser, bueno, somos más terrestres, los intereses predominan y en esencia debería de ser, pero en la práctica vemos que no se da. Sí, no, y tan es así que, bueno, la verdad es que han habido bastantes escándalos sobre el comportamiento de los cascos azules, ¿no? O sea, lo pudimos ver en algunas misiones donde se estaba haciendo este intercambio de alimentos por favores sexuales, lamentablemente. Lo vimos, yo recuerdo en una de las materias que llevamos en la carrera, que nos pusieron a ver una película acerca de cómo incluso los cascos azules estaban interviniendo en el tráfico de personas, ¿no? Cuando desde sus bases la misma ONU dice que dentro de las actividades de los cascos azules
es enfrentarse al tráfico de personas, ¿no? Entonces, definitivamente creo que viene mucho, pues, de los intereses personales, como tú decías, profe. Y también en la formación vemos, ¿no? Cuando vemos estadísticas, el mayor contingente que, pues por lo menos en los últimos 30 años, lo que va de este siglo, ¿no? Siglo XXI, han sido los mayores contingentes de cascos azules son de países como Bangladesh, como la India, Sri Lanka, del sur asiático, que no estoy diciendo que sean mal, pero que la formación es muy diferente. No, platicaba, ¿no? En alguna misión ahí en África, que, oye, hablando con un casco azul, ¿no? De estos países, y su formación no había pasado ni siquiera de 3 meses, ¿no? Ellos antes de esos 3 meses tenían otro oficio, tenían otra profesión. ¿Por qué los llaman? Porque recordemos que hay un porcentaje de que las Naciones Unidas le dan al gobierno, a los gobiernos que envían a estas tropas, y entonces también se vuelve, no sé si es la palabra adecuada, sea un negocio, pero se vuelve bastante lucrativo para el Estado, en este caso, mandar un mayor número de contingentes, cubrir con una cuota, sin importar la formación, ¿no? Y el perfil que deben de tener estos cascos azules. Entonces, esto nos lleva a situaciones como las que acabas de iniciar, que son más todavía, ¿no? Que se presentaron en Haití, Congo, e incluso en la misión, por ejemplo, de Kosovo, ¿no? En Europa, y que casi siempre se presenta, a pesar de que Naciones Unidas ha buscado la forma de la denominada tolerancia cero, pero esas prácticas siguen. ¿Por qué? Porque no están formados adecuadamente, ¿no? Entonces volvemos otra vez al elemento, ¿no? A la formación, a la esencia, que no se cumple. Sí, y ese al final del día también es otra diferencia que vemos con los Jedis, ¿no? Porque en realidad la formación del Jedi viene desde el inicio de su vida. Incluso lo vemos en la primera película, en el primer episodio, cuando llevan a Anakin ante el consejo y le dicen es que ya está muy grande para empezar a educarlo como un Padawan, ¿no? Y en realidad es un niño de 9 años. Entonces, bueno, y también el hecho de que esta formación, 3 meses, ¿no? En el caso de los cascos azules, en algunos casos lamentables, y en el caso de los Jedis es una formación, insisto, desde que son niños y son escogidos y elegidos por tener ciertas características que coinciden con el tema de los midichlorians, el tema de sus aptitudes. En el momento en el que Qui-Gon Jinn ve a Anakin, pues identifica el potencial que tiene, que es muy diferente a la selección que se hace para escoger a un casco azul, que es una forma apresurada de cumplir con una cuota, de obtener favores. El tema, yo me acuerdo que vimos en una de las clases que venía muchas veces de una compensación económica para el país, ¿no? Exactamente. Y oye, escuchándote, recuerdo, por ejemplo, que quizá en algún momento de la humanidad, no estoy diciendo que sea igual, pero a lo mejor algo más cercano, ¿no? A esta formación de Jedi. Me voy no soy historiador, ¿no? Pero a lo que poco he leído sobre Esparta, Mm, ¿no? En este caso ahí quizás sí podríamos pensar de acuerdo al niño, ¿no? No claro. era la niña, era el niño espartano, ¿no? Que iba a ir a la milicia, pero que también incluía a la población femenina en la percepción de lo que tenían que dar para ser considerado un buen ciudadano o una buena ciudadana. Bueno, no eran ciudadanas, pero ciudadanos espartanos, Claro. ¿no? Que las mismas madres, no sé si sea leyenda, ¿no? Pero que decían, bueno, no importa, ganamos o perdimos, ¿no? O sea, lo importante no es si mi hijo regresa vivo, sino si ganó Esparta o perdió Esparta. Sí. A lo mejor hay no sé, un halo ahí de leyenda, pero esta formación que se iniciaba, ¿no? Desde que nacía el niño, ¿no? Ujú. En este caso, quizás sea más cercano, ¿no? A lo que veíamos en el universo de Star Wars, ¿no? En cambio, ahorita no. Es una decisión, ¿no? Ya de un adolescente, quizá un joven, que va a entrar a la milicia y que va a depender del tipo de milicia. No podemos hablar del mismo tipo de ejército de un país europeo, de un país africano, de un país latinoamericano. No voy a decir si es mejor o peor, pero es diferente, ¿no? Y quizá esta uniformidad es lo que evitaría que se llegue con este compromiso, ¿no? Vamos a decirlo así, más humano, ¿no? Un ejército más humanista, que es lo que vemos en el caso de la vida, ¿no? Del universo de Star Wars. Hasta aquí, ¿tú qué pensarías, profe? ¿Que
¿sí o no se trata de lo mismo? Porque yo, desde esta discusión que ya tuvimos, yo diría que entonces no son lo mismo, ya que nos metemos a las bases de cada uno de los grupos. Exacto, también coincido contigo. No serían lo mismo. No serían lo mismo en la práctica, en esencia sí. Y bueno, muchas veces se trabaja, ¿no? De esta forma, no en el deber ser o en el ser. En el deber ser sí deberían de ser, ¿no? A lo mejor no todos, pero sí los directivos, ¿no? Sí los comandantes, sí los tomadores de decisión, pero que en la práctica vemos que no. Entonces, por esa situación de los intereses. Y también en este universo de Star Wars vemos los intereses, pero ahí es donde chocan. ¿Por qué? Porque viene una contestación, como se dice, ¿no? O una oposición de, por eso se rebelan y por eso, bueno, que si está el debate, que si son los Jedi gris, que si están en, etcétera, hasta qué punto predominan esta dualidad y por qué lado te vas. Porque al final quizá, el ejemplo más claro tenemos con Anakin, ¿no? Por un lado, ok, la justificación, quizá un análisis simplista, es que toma el lado oscuro por amor, Claro, ¿no? Y se supone que para un Jedi no se debe de enamorar. claro, era una de las bases incluso de la orden, ¿no? Ni siquiera tener relaciones personales. Exactamente. Entonces ahí es donde queda la humanidad. Hay un interés. Estoy hablando del Jedi. Hay un interés dentro de, pues sí, de la orden. Y si consideramos, haciendo una hipótesis, ¿no? O una suposición, ¿no? Si consideramos a que todo habitante de las galaxias conocidas son humanos, no lo maneja así la película, pero bueno. Claro, claro, ¿no? pero estamos entendiendo humanidad desde la naturaleza, ¿no? De Exactamente. interior, vaya. Sí, sí, Exactamente, sí, ¿no? sí. Exactamente. Quizá la racionalidad, ¿no? Quizá la forma de pensar debería de ser así, pero también están presentes los intereses. Entonces, sí, de inicio coincido, en resumen. No sería lo mismo, pero en la esencia sí. Y mira que lo necesitamos actualmente, ¿no? Siempre se ha necesitado, pero ahorita con todas las condiciones que estamos viendo en el mundo, ¿no? Globalmente, conflictos y que se espera que esto no mejore, al contrario, Claro, peore, ¿no? Necesitamos rescatar esa esencia. sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, profe. Creo que el día de hoy necesitamos que estas fuerzas de paz, que todos aquellos encargados y responsables de mantener el orden, por así decirlo, en nuestro planeta, pues atiendan también a esa humanidad, ¿no? A conocer que no solo estamos hablando de números cuando hablamos de refugiados, a identificar que son historias personales de cada ser humano y sí, atender como a ese lado más, no quiero decirle sensible, creo que ya hemos dicho mucho la palabra humano, pero es que creo que es el término correcto. Ese centro, sí, recordarán también que en una de las clases les recordé, hay muchos y siguen existiendo afortunadamente, que son pilares héroes desconocidos, ¿no? Dentro de las misiones. Les platicaba en el caso de Douglas Campos, ¿no? Que falleció precisamente por esta situación, por los atentados que tuvo en Libia y en Afganistán. Y cuando tú lo veías, incluso, me incluyes, si no sería la palabra crítica, pero sí lo cuestionábamos de que dices que tu vida está esto, ese sí, mi vida es esto. Y de verdad conoces a personas en ese sentido de que están dando la vida por los demás, literalmente. Y no es una situación romántica, es una situación clara. Claro. Viven para eso, disfrutan hacerlo, ¿no? Y yo diría, necesitaríamos más de ese tipo de personas, ¿no? Que pueden estar colaborando, preocupándose por los demás, ¿no? Recordarás esa historia, ¿no? Sí. Desafortunadamente ese video que vimos en una sesión ya lo bajaron de YouTube, ¿no? Pero esto es lo que se necesita, ¿no? Y muchas veces decimos que la realpolitik, no, los intereses deben estar enfrente de, pero no hay que olvidar esa parte. Y hay gente de las Naciones Unidas que lo están haciendo, pero bueno, depende mucho de los intereses políticos, económicos, que también no podemos dejar de lado y que están presentes y que seguirán estando, ¿no? Entonces, esta lucha, ¿no? Del lado oscuro y al final estamos inmersos en esta dualidad. Claro, totalmente. Y bueno, al final del día creo que podemos agradecer y deberíamos de reconocer todos los días esa labor de quien genuinamente da la vida por la paz, ¿no? Que es una labor impresionante. Y están ustedes, ¿no? Y digo ustedes no por echarles la bolita a los jóvenes, ¿no? También, bueno, nosotros, los no tan jóvenes, ¿no? Pero al final entender que estamos repitiendo mucho, ¿no? La palabra, pero creo que es central, ¿no? La palabra humanidad.
somos seres humanos. Claro, las relaciones internacionales no existen sin humanidad. Exactamente, ¿no? Que quizá el nombre lo hemos cuestionado, no son nuestras internaciones, las naciones por quienes están constituidas, por muchas cosas, entre ellas y quizá la más importante, los seres humanos. Claro. ¿Mm? Muy bien, profe, pues muchas gracias por este debate. Ahora quiero hacer un pequeño juego contigo, ahora que ya establecimos que definitivamente los cascos azules no son Jedis y los Jedis no son cascos azules. Veíamos al inicio que hay algunas similitudes en el papel. Ajá. Entonces, quisiera yo hacerte algunas preguntas. Te voy a dar varias labores que tienen los Jedis, varias labores que tienen los cascos azules, pero no te voy a decir de quién es cada una de estas labores. Okay. Y te va a tocar adivinar. Ok, ¿voy a ¿Ok? reprobar o no voy a reprobar? Vas a reprobar. Esta vez vamos a tener que cambiar de lugar, profe, y yo voy a calificar. Súper. Está bien, para que vean lo que siento. Muy bien, muy bien. Pues mira, la primera tarea que tenemos aquí es proteger civiles y personal. Cascos azules. Correcto. Muy bien, muy bien. Intervenir en situaciones de conflicto, ya sea mediante o usando la fuerza. Cascos azules también. No, los Jedis. Que bueno, la verdad es que queda pues con ambos grupos al final del día, ¿no? Ya lo veíamos aquí. Ok, no, pero bueno, vamos 1-1, está bien. Sí, no, pero está bien, profe. Digo, al final del día, tanto cascos azules como Jedis, a veces les toca usar la fuerza, a veces les toca mediar. Y pues sí, esa quedaba para los dos, era una pregunta ahí tricky. Capciosa. Sí, Qué correcto. Actuar como diplomáticos en situaciones complejas. Wow. Jedi. Correcto. Jedis, muy bien, muy bien. Pensemos en Obi-Wan, muy bien. Ok, exactamente. Sí. Sí, porque los cascos azules son operadores, pero bueno, no me detengo. No, pero sí, cuando estaba revisando específicamente esta actividad, me acordé de el primer capítulo de Jedi Tales, donde los envían al rescate del hijo de un diplomático, de un senador que habían tomado las personas porque estaban enojadas. Van Qui-Gon Jinn y el conde Dooku en ese capítulo. Entonces siento que ahí Y una negociación. había una negociación, exacto. Sí. Elaborar programas de capacitación militar. Cascos azules. Ambos. Sí, ambos también. Ok. Sí. Bueno. Pero sí, en realidad salió de uno de los documentos que se les da a los cascos azules respecto de sus labores cuando entran a la ONU. Súper. Ahí tenemos la fuente. Sí, buena fuente. Y brindar protección de los testigos de actos delictivos. Testigos de actos delictivos. Wow. Y edad. Cascos azules. No. Está bien. Al final del día ya vimos, profe, que sí está confusa la línea en lo Sí, teórico entre casco azul y Jedi. Sí, la esencia son, cuando me comentaste del tema del podcast, me encantó porque no se había pensado, yo al menos yo no lo había puesto a ese nivel, ¿no? Y parecería ahora, después de esa charla, no sé qué opines, ¿no? Pero tan obvio, pero muchas veces lo obvio no se ve, ¿no? Entonces, aprendí bastante. Claro. Y gracias, ¿no? No, al contrario, profe, muchas gracias, porque la verdad es que siempre me respondes muchas dudas y esto lo sabes, he consultado contigo cosas tanto personales como académicas. Y el día de hoy viniste a respondernos dudas no solamente a mí, sino a todos los ciudadanos de la galaxia que nos estén viendo en este primer capítulo de podcast. Entonces, yo no sabía dibujar muy bien esa línea entre uno y el otro cuando apenas empecé a plantear el tema. Hice ahí un videillo en TikTok medio cortito y medio chafilla, donde nada más preguntaba que si creían que era lo mismo, porque definitivamente es una pregunta que parece obvia, pero ya vimos que el trasfondo y todo lo que viene para responder que en realidad no son lo mismo, en esencia sí, pero pues en la práctica no. Venía cargada de muchas cosas. Tenía mucha chanfla, como decimos también en el fútbol. Y de verdad reiterar una felicitación, ¿no? A ti y a todo el equipo, ¿no? A todos los que están produciendo y posibilitando, ¿no? este espacio, porque y lo veíamos, ¿no? En las sesiones, es muy importante cuando juntas relaciones la pasión con los conocimientos, ¿no? Sí. Y ese es un ejemplo, claro.
De verdad yo aprendí bastante. No, a ver, ve y volví a ver, a leer y vi videos y vi la película, no todas, ¿no? Pero sí Claro. algunas, ¿no? Y repiensas, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que hacer. Y justo en este momento en que la humanidad suena bastante ambicioso, pero la humanidad necesita más Jedi, como deben de ser, y cascos azules, yo no sé si más misiones de paz, pero sí funcionarias y funcionarios, ¿no? Que se comprometan a lo que debe de ser, a la base, que es buscar la paz. Entendido también esta paradoja de que puede ser inalcanzable, dicen algunos teóricos, porque la condición humana lleva a la guerra. No lo sé. La historia nos ha demostrado que sí, pero ahora que necesitamos más tranquilidad, creo que espacios como estos se necesitan, ¿no? Aquí para toda la galaxia, como tú dices. Muchas gracias, profe, de verdad. A ti, gracias. Y muchas gracias a ustedes por habernos sintonizado el día de hoy. Espero que les guste mucho. Este es el inicio de algo, espero que muy grande. Y espero que no sea la única vez en que tengamos aquí al profe Joel. Yo encantado. Muchas gracias, que nos venga a enseñar más cosas. Entonces, nos vemos en la siguiente. No se olviden de suscribirse.